Padre, en esta hora rogamos que tu palabra pues penetre en nuestros corazones, a veces tan duros, a veces, Señor, acostumbrados de toda la semana, la cotidianidad, a veces tan alejados de ti, que nos cuesta trabajo a veces concentrarnos los domingos. Pero permite, Padre, que el día de hoy nuestro corazón esté atento, nuestra mente esté enfocada en tu palabra. Si tenemos alguna preocupación, alguna situación difícil, que la pongamos en tus manos en estos momentos y que te digamos y te pidamos a ti que nos des, Señor, pues esa atención a tu palabra y nos ayudes a entenderla. Por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo es lo que te pedimos y oramos. Amén y amén. Hace unos días, no sé si te acuerdas, hermano Elías, me envió el hermano Elías es que a veces no sé cómo se llama, ¿no? Hasta mis hijas me regañan. Bueno, me envió algo, pues una nota, ¿no? No sé cómo se diga, de algo que está pasando en el mundo. No sé si ustedes han escuchado. Yo no había escuchado, incluso le dije a Dios, no había escuchado acerca de esto. En cuanto él me lo mandó, pues yo me puse a investigar. Y no sé si cuántos han escuchado de lo que está pasando en los Estados Unidos, en una universidad que está en Kentucky, en la ciudad de Kentucky. Y es una universidad que se llama la Universidad de Asbury. No sé si han escuchado algo de eso. Y bueno, les voy a contar lo que está pasando. Eso pasó apenas en febrero, el 8 de febrero para ser exactos, ya escasos que 2 meses, más o menos. Y lo que pasó ahí pues es una universidad cristiana. Es una universidad de corte metodista. De hecho se llama Asbury porque el fundador de esta universidad pues fue también el fundador del metodismo en los Estados Unidos. Y entonces lo que está pasando en esa universidad es que en la Facultad de Teología, pues todas las universidades que son cristianas tienen una capilla, tienen un lugar donde le rinden culto a Dios. Y yo me acuerdo mucho también del seminario, tenemos nuestra capilla donde adoramos a Dios, pero a veces en ese tipo de cultos que se hacen en las universidades, en los seminarios, a veces los cultos son más obligatorios, voy a poner así entre comillas, porque tiene uno que cumplir hasta con ciertos puntos de capilla. Tiene uno que ir a la capilla, tiene uno que adorar a Dios, porque si no, lo reportan a uno, ¿no? Entonces, eso pasa en todas las universidades. Lo que dicen es que precisamente ese día, el 8 de febrero, los estudiantes de esa universidad fueron a darle culto al Señor, fueron a la iglesia que hay ahí, y entonces, pues el culto parecía transcurrir de una manera normal, vamos a llamarle así. Pero al terminar el culto, nadie se quería ir. Los jóvenes estaban ahí, tenían mucho deseo de leer la Biblia, de estar orando. Se dice que unos estaban incluso postrados, otros con las manos levantadas, y otros leyendo la Biblia y otros cantando. Entonces, la gente que conoce en los Estados Unidos, pastores de renombre, gente que sabe de estos temas, pues le llamaron a esto un avivamiento. Dijeron, es que en ese lugar está pasando un avivamiento. Pero otros dijeron, no, eso no es un avivamiento, eso no es más que algo simulado. Pero bueno, esto no tenía nada de espectacular, sino que esta situación se dio por varios días. O sea, no querían dejar de orar ni de leer la Biblia, y varios días. Pues no sé si me estoy explicando, ¿no? Un avivamiento. Y miren cómo se llama el tema de hoy. Estamos en la serie Cuidando Nuestra Iglesia, que por cierto llevamos, con hoy son 6 predicaciones. Ya les voy a preguntar porque luego me decepciono más, mejor les voy a decir yo. La primera, de esta Cuidando Nuestra Iglesia, tuvo que ver con conociendo o valorando lo que hay dentro de la iglesia. A veces no valoramos, y fue eso, valorando lo que hay dentro de nuestra iglesia. La segunda fue defendiéndola. Cuidamos a nuestra iglesia defendiéndola. La tercera fue cuidando la sana doctrina. La cuarta fue conociendo la conducta del pastor, cómo se debe de conducir un pastor. Y la quinta fue conociendo la visión. ¿Y hoy cómo se llama, hermanos? ¿Cómo se llama la predicación del día de hoy? Así es como se llama, por eso quise comenzar con esta preintroducción. Porque en los Estados Unidos está pasando un avivamiento. Algunas personas están diciendo, pues eso es falso. Yo no sé realmente, a mí me gustaría que fuera verdad.
Me gustaría que esos muchachos que están estudiando para ser pastores fueran a las iglesias allí en los Estados Unidos y avivaran toda esta parte, ¿no? Y que hubiera un avivamiento en cadena en los Estados Unidos, que tanta falta les hace. Pero también a nosotros, también en nuestras iglesias nos hace falta el avivamiento. Vamos a darle nomás aquí, hermanos. Yo no sé si les he comentado, creo que sí, que hace pues, aproximadamente unos 4 años tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Me pidieron de favor que fuera a atender una iglesia. Poquito tiempo, estuve ahí un poquito más de un mes. Y el pastor que me invitó no era presbiteriano, era una iglesia bautista. Y estábamos en la ciudad en la que íbamos a estar ahí pastoreando. Y me estaba enseñando la ciudad, íbamos en su carro. Y me estaba enseñando la ciudad. Y de repente me dice: mire, pastor, volteé hacia allá. Y lo que vi fue una funeraria, no era esta, ¿verdad? Esta es aquí en México. Pero vi una funeraria y hasta yo dije: híjole, este pastor ya a lo mejor me está insinuando algo, ¿verdad? Que ya estoy como cercano a esta parte o no sé qué. Pero me dice: ¿sabe? Ahí ahora es una funeraria. Pero ¿sabe qué había, pastor, antes ahí en ese lugar, en ese local? Era la iglesia presbiteriana. A mí se me impactó, no sé si me lo dijo así como con jiribilla, como para decir: miren lo que pasa con las iglesias presbiterianas. Ahí en ese lugar no hay iglesia presbiteriana, y la única que había se convirtieron en ¿qué? Y es como muy simbólico, ¿no? O sea, no estoy diciendo que pues la iglesia dejó de existir, no sé, no había gente, tuvo que cerrar y ahí compraron ese local y pusieron una funeraria, pero es como algo muy significativo. Entonces en ese lugar no hay iglesia presbiteriana, y a mí eso me impactó. ¿Sí se dan cuenta de esta imagen? ¿Sí ven esta imagen? Sí. ¿Qué pasa en esta imagen? ¿Cómo está esta iglesia? Y miren lo que dice Apocalipsis. Este pasaje yo siempre lo tengo muy presente cuando el Espíritu Santo, Dios, le habló al apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis. Y aquí le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y aquí en el número 5, capítulo 2, versículo 5, ¿cómo dice, hermanos? Y esto significa precisamente esto, que si una iglesia no está siendo una iglesia pertinente, si no está siendo una iglesia espiritual, si no está siendo una iglesia que está realmente viva, pues el Señor va a quitar, ¿qué dice ahí? Su candelero. Y cuando dice el candelero, está representando a la iglesia. Quiere decir que una iglesia puede dejar de ser, una iglesia puede desaparecer. Porque uno dice: ay, no, una iglesia, ¿cómo puede desaparecer? Siempre va a estar ahí. No, cuidado, una iglesia sí puede desaparecer. Vamos a darle más acá y vamos a ver, hermanos. Déjenme contarles algo, hablando de avivamientos. ¿Ustedes saben cómo se llamaba el barco que llegó por primera vez de Europa con los colonos a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos? ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese barco? Que por cierto, ¿qué significa, no? Como flor de mayo, ¿no? Así se llama un frijol, ¿no? Conocemos un frijol así, flor de mayo. Así se llamaba el barco donde vinieron los primeros colonos. Venían de Inglaterra, de Escocia, algunos holandeses, venían de diferentes partes. Y fundaron lo que hoy conocemos, bueno, en aquel entonces, las primeras 13 colonias. Los primeros, después se convirtieron en los primeros 13 estados de la Unión Americana. ¿Hoy cuántos son? Son el número de sus estrellas, ¿no? La bandera. ¿Cuántos estados son? Para ahí alguien ya lo dijo, 50 estados, ¿no? Incluidos ahí está Hawái, ¿no? Y Alaska, me parece también. No estoy seguro, pero creo que sí. Pero bueno. Eso fue en el año 1620 cuando llegó ese barco y empezaron a colonizar y a fundar lo que hoy en los Estados Unidos. Tan solo 100 años después, pero cuando llegaron estos colonos, ellos venían huyendo de la intolerancia religiosa que había en Europa. Y vinieron a conquistar un nuevo continente, un nuevo país, un nuevo lugar. Y traían la ideología bíblica, ellos eran cristianos. Y traían esa ideología, por eso Dios bendijo mucho ese país en sus inicios, porque todo lo que hacían era fundamentado en Dios.
Pero no habían pasado, eso que les dije fue en 1620. Para 1720 y tantos, no sé si ustedes han escuchado las historias de las películas de vaqueros. ¿Qué es lo que se ven en esas películas de vaqueros del oeste, del antiguo oeste? Había prostitución, estaban los salones, las cantinas, la gente se mataba a balazos. Y a veces uno dice, bueno, eso es parte de las películas, pero era una realidad. Los Estados Unidos como nación, habían dejado el Evangelio y se estaban volviendo una nación pagana. Y Dios permitió que en esa época, más o menos en el 1720 y tantos, se levantara un predicador llamado Jonathan Edwards, que es el que está aquí, y empezó a predicar acerca del avivamiento. Y Dios lo usó de tal manera que sí surgió un avivamiento en los Estados Unidos. Mucha gente, incluso ustedes pueden buscar en internet, hay una predicación de él que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Así se llama, es una predicación muy famosa de Jonathan Edwards. Ahí está en internet, ustedes la pueden buscar si quieren. Y entonces la gente empezó a sentir dolor por su pecado. La gente empezó a querer volver a leer la Biblia, volver a orar, volver a ir a la iglesia, y surgió lo que se conoció como el primer gran avivamiento en los Estados Unidos. Entonces vamos entendiendo lo que significa la palabra avivamiento, como avivar algo, darle vida a algo, espiritualmente hablando. Específicamente lo que estamos predicando aquí, un avivamiento es algo espiritual. Entonces, vamos a dar uno más aquí, y de eso se va a tratar la predicación del día de hoy. Leímos hace ratito este pasaje, pero quiero que lo leamos ahora en una versión, en un lenguaje más sencillo. Leímos la versión 60, está muy bonito, solamente para que comparemos. ¿Cómo dice aquí? Si me pueblo que lleva mi nombre y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Dice prácticamente lo mismo en palabras diferentes, pero aquí nos dice que hay 4 cosas para que se dé un círculo virtuoso y podamos tener un avivamiento. El avivamiento no lo podemos producir nosotros, pero sí podemos clamar por un avivamiento. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Están ahí en las flechas, subrayado con las flechas. Humillarse, orar, buscar a Dios y abandonar el pecado o la mala conducta. Básicamente eso es lo que de alguna manera tenemos que hacer. Vamos a darle uno más aquí. Y en la predicación del día de hoy, hermanos, estará basada en Ezequiel 37, en la visión que Dios le dio a Ezequiel, al profeta Ezequiel, del valle de los huesos secos. Vamos a ver entonces cómo dice allá arriba el primer título. ¿Cómo dice allá arriba? Porque mucha gente, hermano, se acostumbra a vivir de ciertas maneras. Mi marido siempre me grita y me ofende y me humilla, pero ya me acostumbré. 15, 20 años, 30 años hemos vivido así. Mujeres que se acostumbran a gritarle al marido, a tratarlo como trapeador, y se acostumbran. Gente que se acostumbra a venir a la iglesia, por años ha venido a la iglesia, pero es como una costumbre. Y miren, hermanos, después de algo aquí, hermanos, ya esta parte aquí, vamos a ver el primer pasaje de Ezequiel 37, y vamos a leer del 1 al 2 y luego del 11 al 12. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Fíjense, esta es una visión que Dios le dio al profeta Ezequiel. Vamos a ver cómo dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba a ver, entonces, la visión que le dio no fue algo real, fue una visión. Y entonces Dios le permitió al profeta Ezequiel que viera ¿qué? Era un valle, ¿no? Un valle, como el Valle de México, un valle. Pero ese valle tenía una particularidad, estaba lleno ¿de qué? De huesos secos. Muy bien, el 2 ahora sí. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Grábense eso, secos en gran manera. Ahí, secos en gran manera. El 11, ¿cómo dice ahora sí? Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos. A ver, tranquilo, ¿quiénes eran esos huesos secos? El
pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? Muy bien, adelante ahora sí. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Vamos a regresarnos. Miren, algo que se percibía en ese valle de los huesos secos, o en ese valle, yo me imagino, aunque era una visión, y esa, fíjense, Dios le permitía esa visión al profeta, pero ¿qué tenía que hacer el profeta después de ver esa visión? ¿Por qué se llamaban profetas? La palabra profeta en hebreo es la palabra naví, que significa enviado. ¿Qué tenían que hacer esos profetas? Ir a decírselo al pueblo, ¿no? Miren, Dios me dijo esto, y Dios los ve a ustedes, o los ve a nosotros como pueblo, como un valle de huesos secos. Había putrefacción. Una ocasión que fui a un sepelio, estábamos caminando, íbamos hacia la tumba a depositar los restos de la persona, y alguien de los que iba ahí con nosotros pisó una bolsa, y esa bolsa tenía como algo gelatinoso, y lo pisó, y como que explotó, y era algo así viscoso, y nunca en mi vida he vuelto a ver algo tan apestoso. ¿Qué creen que eran esas cosas que estaban en esa bolsa? Eran restos humanos. Aquí les voy a pedir que a ustedes busquen el Levítico 26:31. Búsquenlo, hermanos. Le pido al hermano que no quite aquí. Ustedes búsquenlo. Alguien que lo busque, Levítico 26:31. ¿Cómo dice, hermanos? Nada más una persona que lo lea. A ver cómo dice. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestros suaves. A ver si alcanzaron a escuchar al hermano. Léalo otra vez, hermano. Dice: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestros suaves perfumes. Fíjense, gracias, hermano. Dice: quitaré, asolaré vuestros santuarios. ¿Qué era un santuario? ¿Qué se hace? A este lugar, por ejemplo, vamos a un santuario. ¿Qué es un santuario? Un lugar donde se adora a Dios, ¿no? Y dice Dios: voy a quitar sus santuarios. ¿Y qué iba a pasar? ¿Que ya no iba a qué? Ahí les molesto con los ruidos, hermanos, porque distraen y nos hacen favor controlar esos ruiditos. Gracias, hermanos. Entonces, ¿qué iba a hacer con esos santuarios? Quitarlo. Y dice: y ya no me voy a agradar de su aroma. Porque ya no le adoraban a Dios con ese gusto, con esa alegría, con ese júbilo. Dice: había sequedad. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaron de esa parte de que estaban secos en qué? Y a veces, hermanos, ya nuestra adoración es una adoración rutinaria, es una adoración acartonada, de costumbre. Ay, sí, otra vez el mismo himno, y otra vez. Ya esa adoración, hermanos, no le agradaba a Dios. Había una separación, incluso ya no se estaba hablando de eso, ¿no? Ya no voy a hablar más aquí. Vamos a darle aquí, hermanos, por favor. Ahora, como estamos hablando de un avivamiento para un pueblo que estaba, ¿cómo estaba ese pueblo? Muerto, seco. ¿Qué dice arriba, hermanos? Solo el Señor puede producir un avivamiento. No es que yo ahorita les diga: hermanos, hoy los convoco en la noche, vamos a venir a una vigilia de oración, una velada de oración, tráiganse sus Biblias, vamos a cantar y vamos a amanecernos aquí, y aquí va a haber un avivamiento. No es así, hermanos, porque eso sería algo artificial, como dice ahí, ¿no? Pero un avivamiento, ¿quién lo produce nada más? Miren, es como si yo, algún chico de aquí dijera: me gusta el surf y voy a aprender a surfear y me voy a comprar mi traje, ¿cómo se llama eso? Neopreno, creo que es algo así que se llama, ¿no? Y una tabla de surf que son muy caras, voy a aprender y ya que sea un gran maestro me voy a ir a una de las playas de Australia, donde están las olas más grandes del mundo, y me voy a surfear. A ver, él puede hacer todo eso, ¿sí o no? Tomar clases, comprar su tabla,
Puede hacer todo eso, ¿sí o no? Lo único que no puede hacer es ¿qué? Ahora sí que como decimos, no puede hacer olas, ¿verdad? Eso solamente ¿quién las puede producir? Lo mismo pasa con un avivamiento. Esto no es algo que podamos hacer nosotros. Esto es algo que solo Dios puede producir. Lo que está pasando en Estados Unidos, en Asbury, si es que es cierto, si es que está pasando, fue Dios el que los puso. Imagínense a esa gente, esos jóvenes, incluso adultos, que hasta tenemos que batallar y decirles cada vez, hermanos, lean la Biblia, oren. Hasta se hacen concursos de la Biblia para que la gente lea la Biblia. Cuando viene un avivamiento, que es algo de Dios, que necesita la iglesia, que venga ese avivamiento, la gente va a querer leer la Biblia, la gente va a querer orar, sin que nadie lo obligue. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, no! Es algo que viene de Dios. Me explicó bien lo que dice aquí en Ezequiel 37:4. Me dijo entonces, Dios le dijo ¿a quién? A Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué necesitaban esos huesos secos? Yo haré entrar en vosotros el espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. No sé si ustedes han visto esa película, y por cierto yo la vi cuando era un novio de mi esposa hace muchos años. El otro día que ni se acordaba de esa película, a lo mejor ni la dejé que la viera la película, ¿verdad? No, pero yo sí me acuerdo que sí la vimos. Del Quinto Elemento, no sé si es una mala película, la verdad, con Bruce Willis, ¿no? Que por cierto ahora está en Venom. Y en esa película se ve una escena, no me acuerdo si es de un hueso precisamente o de qué, y con una máquina empiezan a hacer que eso le vuelva a salir precisamente tendones y vuelva a salir un cuerpo, y es donde sale la muchacha ya, ¿no? Ahí la que sale ahí en la película, que por cierto ni me acuerdo bien. Pues algo así hizo Dios. Y lo que quiere hacer con nosotros es que nuevamente vuelva ese deseo, hermanos, en nuestras vidas. Porque nosotros vemos a la iglesia tan apática, y no me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia del Señor en general. Tan apática, una iglesia tan mundana. Vamos a darle aquí uno más. Ahora, vimos ahí en el libro de Crónicas cuando leímos, en el 7:14, segundo de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humillare, ¿y qué más? Y orare, y se apartare. Entonces vimos que son 4 cosas. Ahora, aquí vamos a ver, hermanos, en este punto, cómo en la historia del pueblo de Israel, en varias épocas, sucedió esto. Con varios reyes sucedió esto. Vamos a ver estas 4 cosas. La primera, humillación, ¿con qué rey? Roboam. Con el rey Roboam. Y vamos a ver qué dice segundo de Crónicas 12:1. Allí no iba una coma, iba un punto. Pero ¿cómo dice ahí? Y esto pasa muy seguido. Cuando ya consolidamos, cuando ya tenemos lo que queremos, cuando ya nos ha ido bien, que tenemos nuestro carrito, nuestra casita, que tenemos nuestro trabajo, que todo parece que nos va bien, y ya estamos consolidados, entonces ¿qué hacemos? Ahí lo dice bien claro. Había consolidado el reino y dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y eso es lo que le está pasando hoy a la iglesia, hermanos. Es una iglesia tan mundana que solo le interesan las cosas del mundo. ¿Y cómo dice el versículo número 2? Bueno, déjame decirte que cuando tú te alejas de Dios y cuando tú le dices a Dios, yo ya tengo todo, no le dices, pero eso es lo que tú crees, ya tengo todo, tengo mi casa, ya no me interesa nada más, tengo mi trabajo bien seguro, me va muy bien, estoy re bien en todo, ya estoy consolidado en todo. Y te empiezas a olvidar de Dios. Cuidado, porque Dios manda entonces ejércitos, el versículo 3, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto.
O sea, mandó a ese Egipto, a ese pueblo. Y fíjense el 5 que dice: entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, que era el ejército, ¿verdad? Y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado. ¿Qué pasa cuando tú dejas a Dios? Hermanos, no crean que porque tienen consolidado, creas que tienes consolidado. En cualquier momento Dios te puede quitar la salud incluso. En cualquier momento Dios te puede quitar lo que tenga que quitarte. Si es en la manera en que lo voltees a ver nuevamente, Dios te lo va a quitar, hermano. Ahí dice, el versículo 6, fíjate bien lo que pasó después de que el profeta vino. Versículo 6. Y los príncipes de Israel y el rey, ¿qué cosa? Se humillaron. Y eso es lo que nos hace falta, humillarnos delante de Dios. Señor, nos hemos equivocado, perdónanos, nos humillamos delante de ti. Eso falta, hermanos. Para que venga un avivamiento, el pueblo de Dios se tiene que humillar. Pero esto es un círculo virtuoso. Esa humillación, ¿qué le va a producir en nosotros? Pero sí podemos clamar: Señor, yo clamo, humíllanos, Señor, ayúdanos como iglesia a que reconozcamos nuestra maldad, humíllanos. Siguiente. En un siguiente etapa del periodo del pueblo de Dios, y citando aquí 2 de Crónicas 7:14, que nos decía la segunda cosa, ¿cuál es? Si mi pueblo se humillare y orare, el rey Josafat. Fíjense lo que pasó a este rey en otro periodo de la historia del pueblo de Israel. 2 de Crónicas 21, ayúdenme a leer cómo dice ahí. Y el 2, que acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en la Sedota mar, que es en Gadi. Y el 3, entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá, ¿para qué? Y también de todas las ciudades de Judá, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Voy a ir al doctor, estoy enfermo y inmediatamente voy al doctor. Estoy en un problema y inmediatamente consulto a los abogados. O me siento mal de la muela y voy con el dentista. No está mal, no somos una denominación que diga que no tenemos que ir al doctor. Aquí lo que está mal es que en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué dice aquí? Se reunieron los de Judá, ¿para qué? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que hemos venido insistiendo desde enero que empezamos a predicar esta serie de predicaciones. Hermanos, tenemos que orar y volver nuestro rostro a Dios. Pero pues qué aburrido es, porque no hay un avivamiento. Porque cuando viene y eso es de Dios y Dios lo provoca, la gente quiere orar y quiere más tiempo y quiere estar en la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver la tercera y el otro periodo de la historia del pueblo de Israel. Buscar el rostro de Dios. Y mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscar en mi rostro. Fíjense lo que dice aquí 2 de Crónicas 14:1. Está hablando del rey Asa, es otro rey. Fíjense lo que dice ahí: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo, ¿quién? En cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Cuando uno busca a Dios va a haber sosiego. El 2, ¿cómo dice? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. ¿A qué mandó Asa al pueblo? ¿A qué? Siempre lo he puesto así. Hagan de cuenta que están dos enamorados, y los chavos y chavas lo saben, ¿verdad? Y también los más rucos también lo sabemos, ¿verdad? Que un día estuvimos enamorados o seguimos enamorados. Pero imagínense, están dos enamorados ahí en una mesa en un café. O en un café, no sé, están en un café, ¿no? Ahí están, sentaditos. Y ya están así platicando y quieren estar ahí.
Pero de repente la muchacha algo le pasó y se ofendió por algo, se sintió por algo y agacha la cabeza. Y entonces le dice, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Qué tienes? Mira, dímelo. Y la muchacha callada no le dice nada. Por favor, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Hasta la agarra, tiene su barbita y le levanta así y le dice, la quiere ver, ¿verdad? Le busca el rostro. Dime, por favor, mi amor, ¿qué tienes? Le busca el rostro, ¿sí o no es cierto? Se ríen porque ya les pasó. A mí también, ¿para qué voy a decir que no, verdad? Y aquí el rey Asa mandó al pueblo a que buscara el rostro de Dios. A que buscara a Dios. ¿Qué significa buscar a Dios? Tener esa hambre de leer la Biblia, de venir a orar, de ayunar. Esas disciplinas espirituales, no me da flojera hacerlas. Yo busco de Dios. Y lo he dicho hasta el cansancio. A mucha gente ni le gusta orar, ni le gusta leer la Biblia, pero ¿qué tal? ¿Cuántas horas pasan procrastinando? ¿Cuántas horas pasan en sus celulares, viendo series, todo ese tipo de cosas? Y las cosas de Dios son secundarias. Una iglesia cada vez más mundana, que le atrae las cosas del mundo. Y que no solo le atrae, sino que las hace. Ay, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Fíjense lo que vimos. Cuando tú te apartas de Dios, ¿Dios qué? Vamos a darle una mano. Después dice, segundo de Crónicas 7:14, y se abandonan su pecado. Ezequías, el rey Ezequías. Miren lo que dice segundo de Crónicas 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 21 años y reinó 29 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. El primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Fíjense lo que dice, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. ¿Qué significa esto? Estaba cerrada y abandonada. ¿Por qué? Porque ya no buscaban a Dios, buscaban a otros dioses. Y esos dioses ahora son la televisión, las redes sociales y todo. Los templos no están cerrados, están abiertos, pero los corazones están cerrados. Y dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, hoy podría ser, oídme pastores, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, al Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Nosotros no podemos producir un avivamiento, ¿sí? Pero podemos clamar al Señor y decirle, Señor, mándanos un avivamiento. Que tengamos ganas de leer tu palabra, que el pecado, que tú nos redargullas del pecado, que sintamos dolor por ese pecado. Cuando predicaba Jonathan Edwards, dicen los que cuentan su biografía, su historia de Jonathan Edwards, dicen que cuando él predicaba con la unción de Dios, las personas lloraban y se agarraban de las columnas del templo, pero no solo lloraban, sino cambiaban su conducta, porque era el Espíritu Santo quien estaba trayendo un avivamiento a sus vidas. Miren, este hombre que ven aquí, ¿sí lo ven? Fue uno de los prereformadores, se llamó, nosotros lo conocemos en español como Jerónimo Savonarola. En realidad se llamaba Girolamo Savonarola porque era de Italia. Él era un obispo de la iglesia de Florencia. Y este hombre fue de los primeros que se dio cuenta que la iglesia católica estaba mal. Entonces, en medio de la plaza, ahí de Florencia, encendió una hoguera que se conoció como la hoguera de las vanidades. Y le decía a su grey, imagínense, estamos hablando aquí de por ahí del año 1400 y algo. Y entonces, le decía a su grey que trajeran los vestidos lujosos, libros de poesía, pintura, todo lo que llevara al pueblo a distraerse de Dios, que lo quemaran. ¿Cuánta falta hace quemar tantas porquerías que hoy, hermanos, nos alejan de Dios? Cómo me gustaría que así como cantan las músicas paganas, le cantaran a Dios. Con ese entusiasmo que están cantando ahí, de verdad, que así le cantaran a Dios.
que así glorificaran a Dios. Vamos a darle aquí lo último, y la tercera parte de esta predicación es: Él sana nuestra tierra y nos saca de nuestra vana manera de vivir. ¿Se acuerdan lo que dice 2 de Crónicas 7:14? Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y llorare, y buscaren mi rostro y se apartaren del mal, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense lo que dice Ezequiel 37:12. Vamos terminando ya, como dice ahí. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Dale nomás si quieren. Bueno, antes de que le des, si alcanzan a ver esta imagen, por más que la aclaré, de que les digo que ya los que planean nos ayuda mucho. No sé si la alcanzan a ver qué están viendo ahí. Es el valle de los huesos secos, cuando Ezequiel, bueno, Dios sopló, ¿verdad? El espíritu, ¿y qué empezó a pasar con esos huesos secos? Empezaron a levantar. Ahora sí, dale. Lo primero que hará es que Dios nos va a levantar, nos sacará de nuestras sepulturas. Y hermano, no estoy muerto. Bueno, físicamente no, pero espiritualmente sí. Y nos hace regresar a los comienzos. Hermanos, yo de veras debo decirles que a veces con vergüenza lo digo. Cuando yo me convertí al Señor, la iglesia donde yo me convertí era una iglesia muy grande, tenía muchas actividades, había 3 cultos los domingos. Yo estaba en los 3 cultos y era el primero que llegaba. Predicaba la palabra a los que me rodeaban, leía la Biblia, leía libros cristianos. Ahora lo hago, pero a lo que me refiero es con qué intensidad lo hacía. ¿Con qué intensidad lo hacía? ¿Se acuerdan de lo que vimos al principio en Apocalipsis 2:5? Al principio, lo que le dice Dios a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes y haces las primeras cosas. Hermanos, clamemos a Dios que traiga un avivamiento. Estamos, hermanos, y lo quiero decir, proyectando. Este sábado tenemos un qué, hermanos. ¿Qué tenemos en la mañana este sábado? Pero si ustedes no traen invitados, y ustedes pueden decir, miren, yo ya le dije, hermano, yo ya les dije. No se trata de que les digas, se trata de que estés orando por ellos y vayas con ellos y los traigas, porque sientes realmente la carga de esas personas, sientes lo que realmente están sufriendo y viviendo esas personas, y las vas a ir a traer para que vengan y escuchen la palabra de Dios. Porque imagínate si todos dicen: no, pues yo sí le dije, pastor, yo sí le dije, y el sábado me voy a tener que comer todo el desayuno yo. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Y de esa manera vamos a empezar a generar un avivamiento. No lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos empezar a trabajar y a clamar. Amén, hermanos. Si queremos seguir siendo lo mismo de siempre, así va a ser, hasta que desaparezcamos. Porque fíjense, ¿cuántos están aquí? Y pues ya muchos van de salida, entre ellos yo. ¿Quién se va a quedar acá? Si no crecemos, esta congregación, pues un día por la fuerza de la naturaleza, por algo biológico, ¿va a qué? Necesitamos crecer. Pidámosle a Dios, clamemos a Dios por una avivamiento. Que esas personas que van a venir, pídale a Dios, Señor, que cambien, que escuchen la predicación y que vengan y se congreguen y que hagan un cambio, que ellos también.
Por esto es un círculo virtuoso, hermanos. Dios quiera que nuestra iglesia siga creciendo. Dios les bendiga, hermanos, y que la palabra pues no sea en vano, que la palabra realmente penetre en nuestro corazón.